profe. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta de lo anterior? No. Ya les llegó su nueva tarea, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bueno, el examen va a ser el lunes. Hasta lo que veamos hasta ahora, que son coordenadas esféricas. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, está bien. Entonces el examen va a ser el lunes. ¿Sí? Sí. Recuerden que las tareas, ¿cuánto valen? 2 puntos adicionales, ¿no? 2 puntos adicionales, ¿eh? 2 puntos adicionales. Examen 100%. Tareas 2 puntos adicionales. Siempre y cuando entreguen todas y estén bien hechas. Bueno. Alan, Daniel. Mande, profe. Recuerden que les dije que tienen que poner ahí sus apellidos o una letra. Ah, sí, es que se cambió. Ahorita la cambio. Bueno, entonces vamos a continuar. Si es que no tienen preguntas, ¿qué estuvimos viendo en la clase pasada? Sobre coordenadas esféricas. ¿Esféricas o cilíndricas? Esféricas, ¿verdad? Esférica. Sí. Esférica. Bueno, vamos a continuar. Las coordenadas esféricas y las coordenadas cilíndricas, ¿qué tienen en común? Teta. Teta, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí. Como se mide teta en coordenadas cilíndricas, se mide igual en coordenadas esféricas. Por eso es que tienen el mismo valor, ¿eh? Se miden igual, ¿sí? Entonces, de aquí quedamos que para coordenadas esféricas, R va a ser mayor o igual que 0, es una distancia. Recuerden que en coordenadas esféricas, R, en coordenadas esféricas, R es la primera componente del punto de coordenadas esféricas, ¿qué es R? ¿Qué es R? Es la distancia del punto de origen al punto P. Del origen, ¿verdad? Al punto P, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Sí. Ahora en coordenadas cilíndricas, ¿sí? En coordenadas cilíndricas tenemos un punto en el cual le damos las coordenadas cilíndricas, R minúscula, teta y zeta. Ahora coordenadas cilíndricas, ¿eh? ¿Quién es R minúscula? La distancia del origen a una proyección del punto en un solamente en 2 dimensiones. ¿En el plano XY? ¿O Sí, en el eje Z? en el plano XY. ¿Sí? En el plano XY. O también ese punto se puede proyectar en el eje Z, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Esta distancia que está aquí es R minúscula, que es la misma que esta, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Recuerden que R minúscula es la primera componente en coordenadas cilíndricas y R mayúscula la primera componente en coordenadas esféricas. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ninguna. No. Ya obtuvimos esto que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Que aquí Sí. quedamos que, ¿qué es aquí? Z. Z, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya vimos esto entonces? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que se genera en coordenadas esféricas. ¿Sí? ¿Qué es lo que se genera? Tenemos un punto, peso índice 0, con coordenadas R0, teta 0 y psi 0. ¿Sí? La primera componente R es constante o variable.
Constante. Constante, ¿verdad? Es una distancia fija del origen a un punto particular, ¿verdad? A un punto fijo. Y teta es constante o variable. Constante. Constante, ¿verdad? Y también phi cero, ¿verdad? Es constante. Si las tres componentes de un punto de coordenadas esféricas son constantes, se tiene un punto fijo en el espacio, un punto fijo en el espacio, ¿sí? Vamos a indicar lo siguiente. Para ubicar este punto, si nosotros tenemos primero este punto, ¿cómo encontramos este punto en el espacio? Bueno, primero fijamos nuestro origen. Acá está nuestro origen. Y después vemos una R, mayúscula R0, una R0. La distancia que hay de este punto aquí va a ser R0. Esto va a ser R0. R0. ¿Sí? ¿Por qué tal este? Bueno. Eso va a ser R0. Sí. Esto va a ser R0. Entonces, la siguiente componente, teta 0. Teta 0. ¿Sí? Este ángulo, este segmento de recta con longitud R0, ¿sí? Lo giramos un ángulo teta 0. Entonces, este punto que está aquí, cuando giramos este segmento, llega aquí. Llega a ver aquí, aquí. Aquí llega. Pero aquí creo que está mejor, ¿verdad? Aquí llega. Sí. Ahí llega. ¿Sí? Ahí llega. Y después damos un desplazamiento angular. Pi 0 con respecto al eje Z. Un ángulo. Pi 0. Entonces, este punto que está aquí va a tener las coordenadas R0, que va a significar la distancia que hay de este punto al origen. La distancia que hay de este punto al origen es R0. La proyección de este plano, de este punto sobre el eje, sobre el plano XY, este ángulo que está aquí es teta 0. Y este ángulo que está aquí es pi 0. ¿Sí? Sale. Aunque esta recta la debería ver dibujado aquí, esta que está en color azul, la debería de haber dibujado aquí. ¿Sí? Ups. Pues, creo que está bien, aquí debe de estar bien, pero el punto R0, debería poner un poco más para acá. Bueno, ¿alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno, vamos a pesar de eso que me faltó señalar un poco mi dibujo, vamos a seguirle, sí, vamos a seguirle. Bueno, tengo este punto con coordenadas esféricas R0, teta 0 y phi 0. Caso 2, sí. Sí discutimos estos casos, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí. no, creo que está todo bien. No, esos no. No, No, profe. ¿verdad? Bueno, aquí la primera componente es constante o variable. Constante. Constante. Teta, Constante. constante. Y sí, Variable. Variable. variable, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Este punto que está aquí tiene la componente R igual a R0. ¿Sí? Entonces, R0 es la distancia que hay del punto al origen. ¿Sí? La distancia que hay del punto al origen. ¿Sí? En color azul hemos dibujado una esfera, ¿verdad? ¿Sí se Sí. ve? Sí, profe. Una esfera de radio R0. Eso quiere decir que la distancia de este punto
al origen, ¿cuánto es? R0. 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 La distancia que hay de este punto al origen, ¿cuánto es? R0. R0, ¿verdad? Sí, todo es R0. La distancia que hay de este punto al origen, ¿cuánto es? R0. Porque todos están, los puntos que les mencioné están en la esfera, ¿verdad? Sí. Entonces, puntos que están en la esfera tienen un radio R0. Vamos a buscar ahora los puntos que tengan un ángulo igual a teta 0. Teta 0, ¿sí? Teta 0, ¿sí? Vamos a ver quiénes son. ¿Sí? Entonces, este punto quedamos que tiene un radio R0 y un ángulo teta 0, ¿sí? Sale. Este punto que está aquí, ¿qué ángulo hace con el eje polar? ¿Qué es este? Teta 0. Teta 0. Teta 0, ¿verdad? Este vale teta 0, ¿sí? Teta 0. Si nosotros proyectamos este punto lo proyectamos sobre el eje Z, ¿sí? Sobre el eje Z, y dibujamos una línea recta que sea paralela al eje radial. Esta que está aquí. Esta línea recta que he dibujado es paralela al eje radial OR. ¿Sí se ve? Sí. Sí, ¿verdad? Esta distancia que está aquí es igual a esta, ¿verdad? Es paralela, ¿sí? Esta línea recta en color verde es paralela con esta de color azul, ¿sí? Si este ángulo vale teta 0, ¿cuánto vale este ángulo? Teta 0. Teta 0, ¿verdad? Vale teta 0. ¿Sí? Ahí está. Entonces, este punto que está aquí cumple con la condición de que R vale R0 y teta vale teta 0. Este punto que está aquí también está en la esfera, ¿verdad? ¿Cuánto vale R? R0. ¿Y teta? Teta 0. Teta 0, ¿verdad? Todos los puntos que están en este arco quedan en la esfera, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cuánto vale R? R0. R0. Y entonces estos puntos, si yo los proyecto sobre el eje Z y después hago una línea recta paralela al eje OR, ¿cuánto valdrá teta? Para todos estos puntos. Teta 0, ¿verdad? Entonces, estos puntos que están aquí, R vale R0 porque quedan en la esfera y teta vale teta 0. Si yo sigo proyectando, si yo sigo prolongando sobre este círculo, entonces puntos de este círculo, ¿cuánto vale teta? Teta 0. Teta 0. ¿Y cuánto vale R? R0. R0, ¿sí? Ahora entonces, ¿qué figura se forma cuando R es constante y teta es constante? ¿Qué figura se forma? ¿Qué curva? Un arco. Un arco, pero ese arco es parte ¿de qué? Una elipse. No, a ver. ¿De un círculo? De una circunferencia, de un círculo, ¿sí? ¿De Sí, acuerdo de una todos? circunferencia, sí. Porque la distancia de este punto al centro, ¿cuánto es? R0. R0, ¿no? R0. La R0. distancia que hay de este punto al centro, R0. R0, ¿verdad? La distancia que hay de este punto al centro, al origen, R0. R. Todos los puntos, ¿verdad? Equidistan a un punto fijo llamado centro. Entonces, pues, esos puntos pertenecen a una circunferencia, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Ahí está. ¿Alguna pregunta? Tengo una pregunta. Se supone que esa última variable solo puede ir de 0 a pi, ¿no? No. Teta varía de dónde a dónde. De 0 a 2 pi, pero la De otra. 0 a 2 pi. ¿Y sí de dónde a dónde varía? Según era de 0 a pi. De 0 a pi, ¿sí? Ahora, en este punto, ¿cuánto vale psi? 0. 0. En este punto que está en el plano, que plano vamos a indicarlo en el plano XY, ¿cuánto vale psi? Pi medios. Pi medios. Y que está al opuesto al eje Z, al origen, pero sobre el eje Z, ¿cuánto vale psi? 2 pi. Pi. Porque Sí, para que valga pi, sí. 2 pi tiene que dar toda la vuelta completa, ¿sí o no? Ok. Sí. Ujú. ¿Sí? Entonces, estos 3 puntos que he marcado
este que está aquí, este otro y este otro, sí, permanece constante o variable. 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 Variable, ¿verdad? Entonces, cuando R es constante, teta es constante, si es variable, ¿qué es lo que se genera? Una semicircunferencia. 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 ¿De qué radio? R0. R0. Circunferencia de radio. R0. ¿Sí? De radio R0. ¿Sí? Uno se pregunta, ¿por qué no es toda la circunferencia? ¿Por qué no es todo lo que está en color amarillo? Porque en el otro arco amarillo ahí teta vale 0. Teta vale mayor que pi. ¿Sí? Miren, un punto sobre esta línea de color amarillo, ¿sí? Cuando queremos medir teta, este punto lo proyectamos sobre el eje Z y lo proyectamos sobre el plano XY. Aquí está. Este ángulo que va a estar acá, ¿sí? Este ángulo que va a estar acá va a ser teta 0, pero va a ser negativo. Va a ser negativo. Va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, el teta que nosotros estamos midiendo es con respecto a esta dirección positiva. No a esta dirección que es negativa. ¿Sí? Es por eso que se genera una circunferencia de radio R0. ¿Centrada en dónde? ¿Dónde está centrada? En el origen. En el origen. En el origen. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace un ángulo? Teta 0 con el plano RZ. RZ. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno. Si gusta, quieren copiar, copien, si no, para continuarle. Recuerden que aquí el problema que nos enfrentamos es es la perspectiva, ¿sí? Pero ustedes lo hacen. ¿Alguien de ustedes ha hecho un sistema de eje tridimensional? Sí. Recuerden que lo tienen que hacer para que ustedes se den mejor idea de lo que estamos trabajando, lo que es el cálculo vectorial, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Ahora este caso, ¿cómo es R? Constante. Teta Variable. y pi 0, Constante. Constante. constante, ¿verdad? Entonces, estamos en este punto. Entonces, todos los puntos en la cual R vale R0 están en una esfera de color azul, ¿sí? Ahora este círculo de color azul más fuerte está sobre la esfera, ¿sí o no? Sí. ¿Sí se ve? Entonces, la distancia que hay de todos estos puntos que están en el círculo de color azul, todos esos puntos, la distancia que hay de estos puntos al centro de la esfera, ¿cuánto es? R0. R0, ¿todos de acuerdo? Sí. Sí. En todos estos puntos, ¿qué estoy variando aquí en este círculo? ¿Qué estoy Teta. variando? Teta. Teta, ¿verdad? Teta la estoy variando ¿de dónde a dónde? De cero 0 a cuánto? 2 pi. De 0 A a 2 2 pi, ¿de acuerdo? Teta varía de 0 a 2 pi. R permanece constante porque estamos sobre la esfera, nos movemos en este círculo de color azul que ahorita ya lo cambié a color rojo, ¿sí? Ahora, este ángulo que está aquí, ¿cuánto vale?
Phi 0. Phi 0, ¿sí? Este punto que está sobre el círculo, ¿sí? De color azul, que ahorita ya lo puse de rojo, unimos este segmento con el origen. ¿Cuánto vale este ángulo? El ángulo que hace el eje Z con este segmento de recta, ¿cuánto vale? Phi 0. Phi 0, ¿verdad? Phi 0. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Cuando R es constante, θ es variable y phi 0 es constante. ¿Qué es lo que se genera? ¿Disco? Una circunferencia Una circunferencia, ¿verdad? ¿Todos de paralela acuerdo? paralela al eje XY o Al eje XY, ¿verdad? Una circunferencia. En la parte de arriba es una semi, en la parte de abajo es una circunferencia de radio. ¿De qué radio? de radio R0. A ver. Fíjese, ¿de qué radio es? Ah, no, de radio 2R0. No, espera, no. Sería de radio R minúscula, ¿no? R minúscula, ¿de acuerdo todos? ¿Sí? Sí. Sí, ¿Sí? El radio de esta circunferencia, ¿quién es? La distancia que hay de aquí, ¿verdad? De ese punto del eje Z, ¿a dónde? A cualquier punto en A la la esfera, circunferencia. ¿verdad? Sí. Entonces, Sí. como dijo el compañero, esto tiene un radio R minúscula. ¿Y cuánto vale R minúscula? En función de R mayúscula y en función de θ, de psi. ¿Cuánto vale? Vean esto. Vean el triángulo rectángulo que se está formando aquí. Este ángulo es de 90 grados. Este triángulo rectángulo que está aquí, que estoy dibujando con color verde, el cateto opuesto a phi 0 es R minúscula y la hipotenusa es R 0. Entonces, ¿cuánto vale el cateto opuesto? ¿Vale qué? R0 coseno de... No, R0 ¿qué? R0 seno de phi. Seno de phi 0. ¿Sí? Entonces, se forman círculos de radio R igual a esto que está aquí, a esto que está aquí. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ahora vamos al otro caso. Ahora este caso, el caso 4i. Póngale aquí el paréntesis, por favor. Póngale paréntesis. R, ¿cómo es ahora? Variable. Z, Constante. constante, ¿sí? Constante. 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 Ahora R es variable, ¿sí? Todos los puntos que tenemos aquí, la R, ¿cómo es? R es la Variable. distancia del Variable. punto al origen, ¿verdad? ¿Cómo es R? Variable. variable. Variable, ¿verdad? Variable. Entonces, puntos de color verde que he puesto aquí, ¿cuánto vale θ? Θ 0. θ 0. ¿Y cuánto vale phi? Phi 0. No, aquí en esta línea. Ah, pi medios. Pi medio, ¿todos de acuerdo? ¿Qué es lo que se generó en esta línea que he llenado de puntos de color verde? θ es constante, y psi es constante y R es constante. Se formó una línea recta, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Esta que está aquí, ¿sí? Ahora, en este caso, todos los puntos que están aquí, ¿cuánto vale psi? ¿Cuánto vale psi? Phi 0. 0. ¿Cuánto vale θ? Θ 0. θ 0. ¿Qué es lo que se ha generado? Esta línea, ¿verdad? Esta línea de color rojo, ¿sí? R es variable. Entonces, ¿qué se genera en este caso? Una línea recta. recta. Líneas rectas, ¿verdad? O semirrectas, líneas radiales
líneas radiales. ¿De dónde se originan estas líneas? En el origen radial, ¿no? Bueno, En el origen de mi sistema de coordenadas esféricas. Aquí, sí, aquí se generan, sí, todos aquí se generan, todos son estas líneas, sí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se generan? Líneas radiales, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno. Ahora vamos a ver qué superficies se generan, ¿sí? ¿Qué superficies se generan, sí? Caso 5 y o V, ¿sí? Ahora, ¿cómo es la R? Constante. Constante. Zeta Variable. 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 y sí. Variable. Variable. Entonces, todos los puntos del espacio en el cual su distancia de este punto o de estos puntos al origen es R0, ¿qué es lo que me genera? Todos los puntos que distan del origen una distancia R0, ¿en dónde están? Conferencia. En una circunferencia, pero es el espacio. ¿En dónde están? En una esfera. En una esfera de radio R0. ¿sí? Todos los puntos que están en esta esfera, no me interesa cuánto valga teta ni cuánto valga pi. La distancia de este punto al origen, ¿cuánto es? R0. R0. Cualquier punto que está en la esfera de radio 0, ¿sí? La distancia de este al centro es R0, ¿sí? En cualquier punto de la esfera, podemos variar teta, podemos variar psi. Entonces, ¿qué superficie se genera aquí? Una esfera hueca, Una ¿no? esfera. ¿Una esfera de qué radio? De radio R0. Esfera de radio R0. Esfera con radio. ¿Y centrada en dónde? En el origen. ¿Sí? Y centrada en el origen, ¿eh? En el origen, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ah, Por no, eso ninguna. estas coordenadas, ¿cómo se llaman? Esféricas. ¿Por qué? ¿Qué se genera? Esferas. Esferas. ¿Y coordenadas cilíndricas? ¿Qué se generan? Circunferencias en nada más. ¿Y coordenadas rectangulares? ¿Qué se generan? Pues rectángulos y... Rectángulos. ¿Ya vieron por qué el nombre? Sí. ¿Sí? No nada más el nombre lo dan así al azar, no, porque hay una relación de acuerdo a lo que generan, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ninguna. Cerramos esta videoclase y nos vamos a la otra porque cada rato me está poniendo sus anuncios. Los jóvenes ya saben, cierren esta y nos metemos en la siguiente, ¿de acuerdo? Ok, ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno. Entonces, en el caso 5i o v, cuando R es constante y teta es variable y psi variable, lo que se generan son superficies esféricas de radio R0 y centradas en el origen, ¿sí? Bueno.
Ahora en este caso, R, ¿cómo es? Constante. Digo, Variable. Variable. Teta, Constante. constante. Y psi, Variable. entonces quedamos que las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas, ¿en qué concuerdan? En teta. En teta, ¿verdad? Entonces, en coordenadas cilíndricas que en coordenadas esféricas, teta es constante. ¿Qué es lo que se va a obtener? En coordenadas esféricas se va a obtener lo mismo que en coordenadas cilíndricas. ¿Qué es lo que se obtuvo en coordenadas cilíndricas cuando teta era constante? Ahí tienen el... ¿Mande? Un círculo. No, lo voy a poner de nuevo. Un semiplano. Semiplano, ¿verdad? Acá está. ¿Ya lo vieron? Sí, profe. ¿Sí? Este semiplano que está en color rojo, ¿sí? Color rojo, ¿sí? Color rojo, ¿sí? Bueno. Bueno, aquí se generan semiplanos. Y y el siguiente caso, aquí como es R, R, Variable. teta, Variable. Variable. y psi cero, Constante. constante, y psi constante, ¿verdad? ¿Qué es lo que se genera? Se genera Recuerde que son superficies, no curvas, superficies. ¿Una superficie es lo mismo que una curva? No. No. ¿Cuál es la diferencia entre una superficie y una curva? El espacio que ocupa. El espacio que ocupa, ¿verdad? En una curva podemos medir dimensiones como nada más longitud, ¿verdad? Sí. Pero en una superficie, ¿qué es lo que tenemos que medir? Volumen. El área. Área, ¿no? El área. Área, ¿sí? O su perímetro también, ¿verdad? ¿Sí? Área o su perímetro. Pero en una curva, nada más longitud, porque no podemos medir su área, ¿de acuerdo? Sí. Entonces aquí vamos a obtener una superficie donde R es variable, teta es variable, psi es constante. ¿Qué superficie se genera? Se genera una superficie circular, que es la que está paralela al eje XY. A ver, ¿qué es eso de una superficie circular? A ver, jóvenes. ¿Puede haber superficies circulares? ¿O esas superficies circulares es un disco? Es un disco. Es un disco, ¿verdad? Porque no puede haber una superficie circular. Sería un disco, ¿verdad? Ya no. Sí. Bueno, un disco. Pero aquí se genera un disco, ¿sí o no? Sí. Bueno. Vamos a indicarlo. Vamos a ponerle con color verde. Creo que usted me está diciendo este círculo. Sí. Este disco. El que es paralelo al eje XY. Todo esto que estoy rellenando con color verde. Sí. ¿Sí? En este círculo de color verde, ¿sí? Teta es variable, ¿verdad? Sí. Pero para este círculo de color verde, vamos a ver. Queremos que sí, ¿cómo debe de ser? Constante. Constante. Constante, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué color agarraré? Este color verde, a ver. Este punto que está en el disco, ¿verdad? Este punto lo unimos con el origen. ¿Qué ángulo hace? Este que está aquí, ¿verdad? Este punto nos
nos aproximamos más al eje Z, pero sobre el disco. Y este punto lo unimos con el origen. El ángulo sí, para este punto es lo mismo que para este punto. Sí. Sí. A ver, otra vez. A No, ver, no, no, véanle bien. no es el mismo. No es el mismo. ¿Por qué? Y queremos que sí sea constante. Entonces no se genera un disco. ¿Qué se genera, jóvenes? A ver, véanle bien. ¿Una circunferencia? Acuérdense que es superficies, ¿no? ¿Sí se acuerdan que les dije la diferencia entre una superficie y una curva? Sí. ¿Sí? ¿Qué superficie se genera? Pues se formaría un cubo relleno, ¿no? ¿Un qué? Como un cubo relleno de diferentes tamaños. No, cubo no. ¿Un cono? Ponle cubo. Perdón, Se forma un cono. Perdón, Cono. Un cono, ¿verdad? Un Un cono. conito. Un Senpai. conito. Eso es donde ustedes han saboreado raspados, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? sí, profe, nada, me confundí de palabra. Ah, bueno. Entonces ya vean ustedes un cono, como dijo compañero, que se confundió. Un cono. Sí, este es nuestro conito donde a uno le servían sus raspados. El eje del cono es el eje Z. Y el ángulo que hace el eje Z con las paredes del cono, ya hacen un ángulo igual a ¿cuánto? ¿Ah? Phi, A pi cero. cero. Todos los puntos que están en el cono, en la superficie de cono, la R varía. Y la teta también varía. Pero la que permanece constante es el ángulo que hace las paredes del cono con respecto al eje Z. Eso permanece constante, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. No, bueno, ven, aquí se generan esferas, se generan conos, ¿verdad? ¿Qué sucede con esto? En el 8i. ¿Qué es lo que se va a generar? Una esfera. ¿Esfera de qué tipo? ¿Hueca o qué? Una esfera, ¿cómo decirlo? Esfera sólida. Sólida. Sólida, ¿verdad? Bueno. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno, hasta aquí va a ser el examen del día lunes. ¿O lo quieren el jueves? No, el lunes está bien. ¿Sí? ¿De acuerdo el lunes? Sí. El lunes, profe, sí. El lunes. El lunes. Vamos a entramos ya con la unidad número 3 o la vemos mañana. Mañana para que estudiemos, ¿no? Bueno, entonces ya arreglen sus notas, hagan su acordeón, porque recuerden que les dije que en el examen podían tener un acordeón, Sí. ¿sí? Sí. Pongan ahí Sí, profe. lo más importante. Ya les llegó las tareas, ¿verdad? Sí. Ya, profe, ¿esa para cuándo se entrega? Por más tardar el viernes en la noche, Ok. o vamos a dejarlo el domingo en la noche. ¿Qué les parece? Sí, está bien. Sí, el domingo en la noche, ¿de Genial, acuerdo? profe, sí. Antes de que sea las 12 El de la examen. madrugada del Ok. día lunes, ¿sí? ¿Sale? Sí, profe. Sale. Sí, profe. Recuerden que los que no me han entregado tarea, esta sería la tercera tarea. ¿Quiénes no me han entregado la primera y segunda? Yo nomás no le he entregado la segunda. Bueno, Muy bien. ya recuerden que si me entregan tareas retrasadas vale la mitad, ¿eh? Sí, profe. Profe, sí nos podría mostrar Claro. quiénes ya, qué tareas ya revisó. Es que no sabemos si es que sí le llegaron o no. Bueno, ahorita les voy a mostrar les voy a compartir, ¿eh? Sí, profe.